Buenas tardes y buenas noches. Voy a comenzar con una canción a capela, porque realmente ahora mismo no estoy cerca de la guitarra. Sin embargo, mientras llegue la gente, aquí se hace lo que se puede. Esta canción es de un artista, bueno, no lo considero artista, sino salmista cristiano, español, de origen alemán, llamado Marcos Vidal. Saludos para Eider Leonardo. Feliz año para ti, feliz año para los que están ingresando y feliz año para los que verán el video de el directo después. Así comenzamos. Mira el sol nacer en lo alto y extender su luz. Mira las estrellas y la luna en su plenitud. Oye cómo gime el viento en su andar veloz. Siente cómo cae la lluvia y canta su canción. Contempla el milagro de la creación reflejada en la humanidad. Y piensa en tu vida y en tu condición como hombre entre los demás. Y dile que es sabio vivir alejado de Dios sin más. ¿No es acaso cierto que todo es vanidad? Y que alguien nos ama con suma intensidad. Si es verdad que él vive, ¿por qué no intentar buscarle y seguirle sin dudar? Si es cierto que existe Dios, será importante encontrarle, pues solo se vive una vez. Una vez. Mira cómo pasa el tiempo, vuela sin parar. El verano, el frío, invierno y vuelve la Navidad. Te contemplas a ti mismo otro año más. Días que han pasado y que ya nunca volverán. Escucha la voz de tu propia conciencia que suele traerte luz. Y acuérdate de tu creador en los días de fuerza y de juventud. Y traza tu senda con un nuevo rumbo que está en la cruz. ¿Quién podrá entenderte mejor que tu creador? ¿Quién podrá llenarte mejor que el mismo Dios? ¿De qué sirve tanto placer y tanto afán si una deuda amarga es tu final? ¿Por qué no amas más que Jesús, que dio su vida por ti en la cruz? Pues solo se vive una vez. Una vez. Bueno, solo para todos, cualquier cosa que diga un engendro no masculino sobre la opresión en el pasado, tiene que mostrarle esta foto, donde los hombres han bajado hasta 3 kilómetros de profundidad para extraer carbón, mientras los seres de luz y Fer se quedaban en la puerta, siendo los ascensoristas de esta caterva o cantera de trabajadores llenos de oprimidos. Ya, siempre ha sido el hombre quien ha pagado caro el precio por sostener el sistema. El peón de la guerra, el peón de los juegos de gladiadores, ya, para que se destajaran a espada, se desprendieran, se desmembrara para el beneficio, ya, y con el simple hecho de mantener, así como hace el fútbol en la actualidad, los emperadores romanos metían a un montón de hombres a que se aniquilaran mutuamente a espada y cuanta arma cortopunzante a que se despedazaran entre sí para la diversión de muchos.
Hasta el sol de hoy el hombre sigue siendo desmembrado. Ya, muchas veces, aunque no físicamente, muchos están siendo decapitados, aunque tengan su cuerpo completo, ya su cabeza, su mente, su ser no coincide con lo que vive en su cuerpo. Muchos, aunque ya realmente estén vivos, están muertos. Saludos para Víctor, no sé qué, Alejandro Espejo, Ángel Barón 3.0, ESM. Pero el hombre siempre resiste, así es ESM. Increíble su fuerza. A pesar de que digan de que somos privilegiados de comer mierda literalmente. Tanto blancos como negros, como hispanos, ya, como africanos, como europeos, todos los hombres en todos los tiempos han sido solo carne para moler en la trituradora. Y siempre dicen que estamos jugando en virtud y en beneficio de un sistema que nos beneficia a nosotros, cuando realmente las cuotas universitarias de género no se la dan precisamente a los hombres, sino a los que no son binarios, a los que no son hombres y a los que realmente le lamen la vena del glande a los sin prepucio, a través de sus ideologías infernales que destruyen la visión real de las cosas, de la cual muchos no quieren aceptar. Privilegiados a que te destruyan, privilegiados a encontrar a tu ente no masculino que tiene una cita en Tinder. ¿Ya? Now, other hand. Exact same time. Okay. Do you know this woman? How do you know this woman? Tinder. Huh? Huh? Is it your first time out with her? Third, fourth. Oh, really? Yeah. Really? I'm curious why are you asking about a date? Oh, well, it's, the only issue is that's my wife. Esos son los privilegios. El hombre tiene que contener el deseo de prender en llamas el mundo. El hombre tiene que reprimir el deseo de desatar el infierno y de mantener al dragón interno para no desatar el infierno y destruir las vidas de los que le hacen daño. Todo el tiempo estamos jugando en una naturaleza, en un mundo antinatural, donde el mal prevalece precisamente por la destrucción de los valores y los planteamientos dados por hombres que vienen de la antigüedad, que han funcionado hasta el sol de hoy. Porque precisamente todos los imperios que colapsaron levantaron hombres que escribían cómo el sistema, después de que dejaron el raciocinio y se hundieron en pasiones perversas, hombre con hombre, mujeres con mujeres, tal cual como el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, después que se abandonaron en la lascivia, en la autodestrucción, en los masajes prostáticos con el dedo sin uña, en gente del mismo sexo, todo colapsó y vinieron una horda de bárbaros a pulverizar el imperio romano. ¿Y sabe qué pasaba cuando vinieron esa horda de bárbaros a invadir Roma? Como no había masculinidad en Roma, reventaron a Roma hasta los cimientos. Solo Roma se pudo levantar cuando Julio César y los soldados del imperio romano, al notar y al ver cómo había colapsado por la inmoralidad de dicho imperio, se levantaron en armas a replegar. Pero fue precisamente los que replegaron a los bárbaros, fueron los romanos que no se rindieron al desenfreno antinatural, de cópula antinatural,
que no se rindieron a ellos, sino que enfrentaron a aquellos invasores que casi llevaron a la extinción a dicho imperio. Precisamente para destruir un imperio no se necesita 6 años para Israel. Para destruir un imperio no se necesita tirar varias ojivas nucleares. Solo se necesita en destruir la mente de los ciudadanos de dicho imperio. No se necesita realmente hacer nada en contra a nivel bélico. Solamente se necesita bombardear las mentes, pulverizarlas, así como pasó en el Imperio Romano. Todos los imperios que cayeron en la decadencia de la inmoralidad extrema, donde se legalizaba la intimidad entre gente adulta e infantes, lo cual llevó, como pasó en muchos imperios que fueron arrasados por la misma naturaleza al notar dicho acto de depravación. Cuando niegas la existencia de Dios y te involucras en el satanismo y te das cuenta que admitir que Satanás es real y por tanto igualmente Dios lo es. Entonces, sinceramente, estamos viviendo en una era donde realmente están atacando la celebración de la Navidad. Ya, a mí sinceramente que la Navidad es pagana, todo es pagano, incluyendo el monoteísmo. No fue dado sino a través de un faraón egipcio que quería imponer la adoración de un solo Dios, precisamente el Dios solar, lo cual le costó de que los sacerdotes egipcios de diversas deidades que se beneficiaban a través de las ofrendas que le daban a dichos dioses y se llenaban de guita, de plata, tal cual como lo hacen los pastoretes y muchos curas y rabinos y todo líder religioso de la actualidad que se llenan de plata por la fe de las personas. De la misma manera conspiraron en destruir a dicho faraón que quería imponer la adoración monoteísta de un Dios. Lo terminaron por destruir. Cuando te enteras que el 25 de diciembre también se celebra el último día de la existencia de la Unión Soviética. ¿Ya? Tranquilo, es una mujer. Claro, tienes que aceptarlo, porque si no acepta a pesar de que le lleguen 25 centímetros colgando, si no aceptas que es mujer, entonces eres una transfóbica. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esta particularidad, estamos viviendo en una sociedad decadente, donde los seres de las tinieblas, a pesar de que le están dando como cajón que no cierra en todas las posiciones, siempre tienen a alguien más, ya, incluyendo que le hacen creer que es el novio, pero no es el novio, es el 10º o el 12º de los novios que tiene. Y teniendo en cuenta, llamarían el abecedario homofóbico. Canal líder a Prom Club. Exactamente. Teniendo en cuenta que lo que hoy se reproduce es luchonas y malandros. ¿Ya? Donde el malandro de turno solamente invita a la luchona, mientras el hijo del que está preso o del que lo acabaron a balazo, a machetazo o a palo en una pelea de pandilla, ya siempre está metiéndose como una piedra en el zapato para que su madre no sea embestida a profundidad. Y jugando como siempre, de parte de César Vidal, alguien se cuenta que los hombres están siendo desplazados del trabajo y en Japón no la ponen. El futuro es muy dark. Uno de los hombres preña malandro y el otro es el hombre que cría beta. 15 grados bajo cero paseando por estados hundidos. En los próximos días
la temperatura bajará más. Imagínate, 15 grados bajo cero. Supuestamente el calentón global es implacable, tanto así que los que están viviendo en Estados Unidos se van a asar de frío. Mientras tanto, los estafadores saqueando del presupuesto del erario público y los sonsos aplaudiendo que roban en nombre de un calentón cuando la tierra tiene una mini glaciación. Son unos farsantes. Ya nadie te cree, Judas Iscariotes. Eres un farsante, eres un estafador. Ya nadie te cree. Nadie te cree. Por mucho que te diga que eres la víctima eterna, ya nadie te cree. Saludos para Flexo Solás. Según un vato que trabaja en biotecnología, se viene la Agenda 2050 también. Antes que venga la Agenda 2050, que venga un meteoro y parta este planeta en 1000 pedazos y no queden ni las bacterias. El clan de la usora. Los nutricionistas le odian a Mars porque él descubrió cómo perder la mitad de tu peso corporal con este simple truco. ¿Ya? Repartición equitativa de la miseria. ¿Ya? Primer bebé con ADN de 3 padres. Imagínate, después dicen de que la telegonia y el microquimerismo no es real. Muchos tienen hijos, le hacen la conversión o te averiguan si su ADN es compatible con el niño y resulta que sí, pero el niño no se parece al muchacho. De hecho, hace poco tengo un vecino joven que él es más oscuro de piel que yo. Su hijo nació de tez clara, bastante, casi blanco, pelo rojizo. El tipo estaba tan confundido que fue al médico sin que la novia lo supiera. Después de nacer el vástago, le hizo prueba de ADN y resulta y pasa que el muchachito sí es su hijo. Pero dice en la prueba que es compatible en un 90% del ADN. 90%, es decir, 89.9 compatibilidad con el muchacho que es vecino mío. Un tipo negro igual que yo, pero más oscuro. Y le nace un hijo bastante claro, pelo rojizo. ¿Qué está pasando? Telegonia y microquimerismo. Animales están dando círculo, hombres no la ponen, como si Dios dice el tiempo es corto. Exactamente, no te preocupen, si no coges, agarra el ganso y jálatelo, descarga. Tienes muchas maneras de cómo descargar el exceso de jugo testicular. ¿Ya? Hace varios años, este muchacho que está aquí, se llama Björn, creo que estaban Stensen, algo así. Tiene un nombre como todo islandés de Groenlandia. No sé realmente si es neozelandés o donde sea. No sé dónde sea este muchacho. Pero eso te pasa que hace varios años se hizo una película acerca de un niño que se llamaba Taxio. Yo me vi esa película donde un hombre de mediana edad, es decir, Patricio y Efebo, ¿ya? Se enamora de un muchacho de 15 años con un rostro andrógino, ¿ya? Un rostro andrógino. Y resulta y pasa que el director de la película, ¿ya? En el cual hace a esta película prácticamente de manera descarada un nivel de pederastia contra un niño de 15 años. Y estamos hablando, creo que un poquito más allá, bastante, más allá de los años, casi los años 70, exactamente. Ese muchacho que tú ves aquí hoy en día tiene más de 60 años. ¿Cuántos hombres desde niños han sido pasados por el violín?
Desde Hollywood, todo el sistema religioso católico romano, desde todas las religiones, desde todos los frentes, niños pasados por el violín, incluyendo a través del comunismo, ya a través del sistema secularizado, cuando los niños son pasados por el violín, niños varones, a nadie le importa. Ahora nuevos niños serán hijos de varios padres, exactamente. A Rael supongo que será broma. Buenas noches, Alberto Pacheco. Si puedes contraer una pequeña deuda, siempre trata de mantenerte, comprar algo fuera de la ciudad. ¿Sí me entiendes? Mantente fuera de la ciudad. Y resulta que este muchachito que tú ves aquí fue pasado por el violín durante años. Y se le fue catalogado el niño más lindo de toda la historia del cine. Como ese muchacho, incluyendo a muchos animes como Caballeros del Zodiaco y entre otros. ¿Ya? De todos los rostros que tú ves de rubios que aparecen en anime, es inspirado en el rostro de este muchacho. ¿Ya? Así como dicen, Chile están tratando de legalizar la cópula entre adultos y niños, pero ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si el gobierno no hace nada, nadie nos va a salvar. No viene ningún mesías del espacio, nadie va a hacer nada por nosotros. Chilenos, ustedes limpiaron a su país del comunismo con Augusto Pinochet. Ya saben lo que tienen que hacer con aquellos que quieren realizar la cópula con niños y gente adúltera. Hay que borrarlos de la existencia y mandarlos directamente al infierno por donde salieron. El único problema que siempre le voy a criticar al cristianismo es que Jesucristo dijo, siempre dije, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él no dijo en ningún momento, yo haré lo que te toca hacer a ti. Dios no tiene la obligación de hacer lo que nos toca hacer a nosotros para enfrentar el mal. Por eso en Colombia, de manera secreta, se están levantando varios grupos de autodefensa y nadie lo sabe. Ni siquiera son del narco, porque son de autodefensa, pero no son del narco. Son gente del común que están armando brigadas, ya, brigadas de seguridad para limpiar el país. Y lo están limpiando a fuego y bala. No esperes que venga un mesías del espacio. Nadie nos va a salvar. Nadie va a hacer nada por nosotros. Ya. El verdadero habita en nosotros. Por ende, somos una extensión, porque la misma Biblia lo dice. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Quiere decir, los pámpanos quiere decir, somos la extensión del árbol de la vida. No va a ser lo que nos toca a nosotros. Y una de las cosas por la cual dice, el árbol que no dé frutos, perdón, los pámpanos que no dé frutos será cortado, basándose realmente y literalmente que todos aquellos que no hagan nada frente a la posibilidad de legalizar, como están tratando en Chile, la cópula entre adultos y niños. Y si no hacemos nada al respecto en evaporar a los que tenemos que evaporar, realmente el infierno será peor para los que no hicieron nada, ni dijeron nada, ni se pusieron a nada. El infierno será peor para aquellos que callaron que para los que hacen el mal. ¿Sabes por qué el mal se perpetúa en el mundo? Porque nos enseñaron mal a un Jesús que parece un hippie, que nos dice que no hagamos nada, que pongamos la otra mejilla
y los jesuitas metieron mano a la Biblia. Pongamos la otra mejilla. Si nos pegan una mejilla, pongamos la otra. Aquel que quiera quitarte la capa, entrega de la túnica. Prácticamente déjate pasar por el violín y no protestes, porque si tú protestas y te defiendes, arderás en el infierno. Y mira el infierno que está pasando el mundo por el buenismo. Así que Chile despierta. Y este Villor, ya, un niño que fue pasado por el violín durante varios años. Aquí puede ver un corto donde el adulto de mediana edad mira al niño con un deseo de partirle la madre, partirle el asterisco de manera brutal. Ya. Desde hace muchos años se ha planteado este asunto. ¿Cómo es posible que los zurdos condenan a la Iglesia Católica de todos los crímenes contra infantes? Pero resulta y pasa que los zurdos también proclaman y están en favor de lo que condenan de los sacerdotes y la curia católica. Ya, por esa razón me doy cuenta que cuando se levanta un poder para arrasar con otro poder, es básicamente porque tiene envidia y quiere estar en el lugar del poder que está señalando su mal proceder. En este caso, los comunistas o los, por así decirlo, los seculares señalan a la Iglesia Católica de todos sus crímenes contra niños, pero ellos también a través de Hollywood, a través de todo el sistema que quieren imponer un sistema de patricios y efebos donde pasan por el violín principalmente a niños varones. Escúchame, por eso quieren quitar la varonilidad de los niños, edulcorándolos, azucarándolos, para hacer como pasado con este Villor, pasarlo por el violín. Y hoy en día este Villor, un anciano con barba que oculta su rostro para no verse en el espejo y ver todo el daño que le hicieron durante su niñez precisamente por culpa de la abuela, porque su padre lo abandonó y su madre murió, quedó solo con la abuela, y la abuela, como era una aprovechada parásita, metió a este niño bastante hermoso de rostro, con un rostro andrógino, y lo metió en una cueva de víboras. Lo destruyeron, hicieron lo inimaginable, le caían entre 8, lo reventaron de todas las maneras y lo humillaron de todas las maneras. No vayas a creer que el mundo del arcoíris es bueno, porque cuando a un hombre le caen 8 hombres al tiempo y le están reventando y viene el uno y el otro, yo te voy a mostrar que esto es una forma de abuso. Y resulta y pasa que los hombres, cuando pasan por esto, no andan llorando como las femibolcheviques que arman falsas denuncias. Hay hombres, y lo digo que aquí en la ciudad de Barranquilla también, han pasado cosas terribles en su niñez. Y tú lo ves con la entereza. Creo que tienen más entereza y más dureza de vida, pese a todo el sufrimiento adquirido por una experiencia tan nefasta como lo que estoy hablando de manera encriptada, para que Femi Prostitute no me tire el directo. Y este muchacho, por toda la experiencia macabra que vivió y el notar de cómo los productores de cine del mundo, Hollywood, Italia, Europa, Inglaterra, etcétera, lo miraban como si fueran víboras viendo una presa. Hicieron con él lo que quisieron. Y lo que es peor, para nada, porque le pagaban una miseria. Y esa miseria que la pagaba en virtud de a las ganancias que le generaban en esos círculos siniestros,
donde hay políticos involucrados, donde hay pastores evangélicos, donde hay curas, sacerdotes, gente de diversas religiones, pasando por el violín a niños varones. Porque la idea es reventarle las entrañas a los niños varones. Por eso es que el asunto de tratar de revertir los sexos es para que los niños sean asequibles, para ponerle el dedo sin uña en la próstata. Teniendo en cuenta esta particularidad, estamos viendo el sufrimiento de este hombre. Mira cómo pasó de esto. Los narcóticos, el abuso, el alcohol lo llevaron a este nivel de fealdad, porque él mismo decía que él consumía para destruir ese rostro hermoso, porque ese rostro hermoso que tenía le hacía recordar toda la podredumbre que le tocó vivir a este muchacho, y destruyó su rostro consumiendo sustancias lícitas e ilícitas con el único fin de quitarse la belleza. Que aún resuenan los pecados son mi amor. Hasta los monos tienen que estar en guerra contra los humanos. Y teniendo en cuenta esta particularidad, estamos notando cómo los hombres sufren de manera descarnada. Muchos son pasados por el violín tanto o más que las mismas mujeres. Y no lo ve haciendo pancarta, porque eso da vergüenza. Cuando un hombre es pasado por el violín, él no lo dice porque da pena esa vaina. Ya. Muchos se encargan de manera silenciosa para justiciar a aquel que lo pasó por el violín en su niñez. Por eso es que tú ves casos en Colombia que agarran a un man y lo levantan a tiro y nadie sabe por qué. Resulta y pasa que ese muchacho crece y vive con ese rencor contra aquel que lo perjudicó y le hizo vivir un infierno en vida. Y cuando crece, lo primero que hace es reventarle el cráneo con el metal y fuego. En Colombia hay casos en los cuales un ingeniero, médico, persona de respeto, viene en un grupo de alguien en moto, pam, 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 le parten el cuero y nadie sabe por qué. Y muchas veces los hombres toman la justicia en sus manos, porque resulta y pasa que el sistema en el cual vivimos, estamos tan desprotegidos desde niños que cuando un niño es pasado por el violín, muchas veces no llega a nada. A nada. Pero resulta y pasa que la justicia callejera, esa es la que tenemos que aplicar. La justicia de calle hace lo que no hace la justicia legal, porque la mayoría de los que están en la justicia legal, ahora te voy a mostrar los que están en la justicia legal, bajo las leyes, estamentos reglamentarios por la Constitución, se defecan y se cagan en la Constitución, y muchos de los que son procesados pasan un billete al fiscal, al juez, y no pasa nada. Pero la calle, como yo siempre digo, tú eres fuerte, tú puedes ser poderoso, puedes tener plata, puedes ser multimillonario, pero la calle tiene sus leyes. La calle no perdona. La calle no olvida. ¿Ya? La calle jamás olvida. Para recordarte, aquí en la ciudad de Barranquilla, un juez, escúchame, un juez en la ciudad de Barranquilla pasó por el violín a una niña de aproximadamente entre 4 a 6 años de edad. Un juez de la República Colombiana
colombiana pasó en la ciudad de Barranquilla, la ciudad donde yo vivo, pasó por el violín a una niña entre 4 a 6 años, papi. ¿Qué puedes esperar tú? ¿Por qué no procesan a ese montón de políticos que tienen harén de niños varones y de niñas pequeñas y se ríen por lo que está establecido en el talud? En el talud dice que puedes pasar por el violín hasta los 3 años a una niña y no pasa nada. ¿Ya? No es pecado según el talud. Así que teniendo en cuenta esta particularidad, este nivel de degradación en lo que estamos viviendo, tenemos que recordar que nadie va a hacer nada por nosotros. Esa esperanza que nos metieron en la cabeza que va a venir un Mesías del espacio a solucionarnos todos los problemas es pura y física mierda. Resulta y pasa que Jesucristo de Nazaret, Él dijo, cosas mayores que yo haréis. Pero ¿por qué muchas veces no hacemos esas cosas mayores que Él? Porque precisamente uno, el ser humano, no está conectado con la fuente, ni vivimos muchas veces conforme a los parámetros establecidos por el verdadero. Y dos, porque realmente tenemos tan baja autoestima frente a los poderosos que no nos ponemos de acuerdo para acabar con la lacra que hay que acabar. Singapur, un país asiático, tomó el toro por los cuernos. Una de las cosas que, a pesar que yo admiro de los asiáticos, muchos Exactamente. Una de las cosas que admiro de los asiáticos, que por mucho que digan que tienen el cañón bastante cortico, que tienen lo que les salen las piernas bastante cortico, pero a pesar de todo el tamaño de las pelotas que tienen los asiáticos, no la tienen ninguno, ni europeos, ninguno. ¿Ya? En Singapur, un país hace menos de 30 años, era un vertedero de la peor escoria social. Singapur, pasaban por el violín a los niños. Singapur, agarraban una niña y la llevaban a una red de trata de blanca. Y habían bandas en las cuales ya capturaban niños para llevarlos a traficar sus órganos o pasarlos por red de trata de blanca. Niños, en su mayoría, niños varones y también niñas. Un día un militar dijo lo siguiente: yo no voy a seguir viendo cómo mi país se hunde. Tiene menos de 40 años ese caso. Y ese día ese militar hizo un juramento con varios militares, porque para cambiar el mundo no se necesita mucha gente. Y ese general dijo: voy a limpiar el país de punta a punta. Y eso, por eso es que yo siempre he admirado a los asiáticos. Los asiáticos no van con mamadas, papi. Ellos no se ríen por esta cultura judeocristiana donde tienen que esperar de que venga un Mesías. Nadie va a hacer, Dios no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Él no es nuestro trabajador. Escúchame. Dios no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Él mantiene alejados los meteoros, las cosas más difíciles, fuera de este planeta para que no nos huelen en 1000 pedazos. Cosa que le agradecemos, porque todavía no ha caído un super meteoro que agarrase con esta vaina. Eso es lo más difícil. Pero lo que nos toca hacer, lo tenemos que hacer nosotros. Y un día Singapur dijo contra esta gente que pasa por el violín, con consentimiento de gobernantes, jueces, dijo: los primeros que voy a desaparecer de la faz de la tierra es las cabezas visibles. Empezaron a limpiar el país desde el gobierno, arrasaron con senadores, fusilamientos a doquier. Lo primero que pulverizaron fue la casta política. Luego acabaron con el comunismo dentro de Singapur. Que aunque tú no lo creas, el comunismo
es la extensión del mal del jesuitismo. Ya. Y resulta que en medio de toda esta particularidad, como los asiáticos no se rigen por una esperanza de un Mesías buenista, hippie, que va a venir del espacio a cambiarlo todo con amor y ternura, porque la Biblia no me habla de eso. Dice el día que venga Jesucristo que Él pondrá los pies en el monte de Sinaí. El misma epístola de Pedro dice que los elementos serán destruidos. Es decir, literalmente los átomos, cuando Jesucristo pise el Sinaí en su segunda venida, va a arrasar con todo. Será como una, peor que una bomba, peor que una explosión galáctica. No quedarán ni las bacterias. Cuando ese verdadero Mesías. Y luego agarrará al falso profeta, al anticristo y a Satanás, y los echará vivos al lado de fuego. Es decir, su esencia absorberá la misma oscuridad. Imagínate cuando la oscuridad entra en la luz, el infierno que va a padecer todos los demonios del infierno, cuando la luz tome el control mismo del infierno y entre en todo donde no haya forma. No morirán, pero serán atormentados con el fuego de la gloria del verdadero por los siglos de los siglos. Y ahí pagarán caro todo el daño que le han hecho a esta humanidad, que ni su plata, ni sus millones de dólares, ni sus trillones de dólares los va a salvar de nada. Ya. Aquí en México, si le hablas de ejecutar delincuentes, se te quedan viendo como estás loco, exactamente. Y te voy a decir una cosa. Los asiáticos, a pesar de que tienen el cañón de 10 centímetros, 8, tienen más pelota que nosotros. ¿Y sabes qué hicieron en Singapur? Arrasaron a los narcos. Los primeros, ¡pran!, acabaron con el gobierno, ¡pran!, acabaron con los narcos. Agarraron delincuente casa por casa, plomo delante de su familia, balín corrido. Y las madres que vivían, lógicamente, del dinero del crimen de sus hijos, lloraban a sus malandros, lógicamente, porque vivían como parásitos del dinero que generaba la malandrera en que estoy mencionando. Porque esa plaga de Brian, de Steven, ya, de los Kevin, toda esa escoria social son productos de hijos sin padre, ¿sí me entiendes? Y cuando un hijo varón nace sin padre, no tiene un balance que lo detenga, porque la progenitora todo se lo consiente, incluyendo el crimen que delinque, con el cual ella se alimenta. La plata, ya sea plata de narco, plata de trata de blanca, toda esta malandrera alimenta a las luchonas 4x4. Eso falta por acá en Latam, exactamente. Y luego que arrasaron con todas las bandas que agarraban a los niños para llevarlo a trata de blanca, agarraron los viciosos, los drogadictos, y los metían en las cárceles y duraban días sin bañarse. Y los ponían a que uno al otro se oliera el asterisco con 2 o 3 semanas sin bañarse. Los ponían a oler el asterisco. Imagínate un asterisco hediondo sin bañarse. El tipo defecaba y ahí está el asterisco hediondo y el man tenía que poner la nariz ahí. Y si el tipo se atrevía a quitar la nariz, le daban una severa tunta. De manera implacable, de esa manera, Singapur pasó de ser literalmente el vertedero de Asia a ser la segunda potencia económica después de China. A pesar de tener cañón corto, 10 centímetros, 8 centímetros, 6 centímetros, tienen más bola que nosotros. Tienen lo que no tienen, porque eso es que de que lo tienen largo, 16, 18, 20 centímetros, viene el malandro y hace lo que le da la gana en el país, aunque tenga 25 entre las piernas. Malasia, Tailandia, Singapur y Filipinas, los mundos mágicos, exactamente.
Feliz año nuevo y que siga salvando vidas. Saludos para Ernesto Galindo, para Flexo y DJ Cifri. Entonces, teniendo en cuenta esta particularidad, estamos notando cómo realmente dañaron la vida de un niño. Cómo el director lo toqueteaba. Y cómo realmente se aprovecharon de un niño prácticamente huérfano, de padre y de madre, para hacer con su vida lo que les dio la gana. Y se le ve la incomodidad en el rostro, donde una escena, donde el otro que era mayor que él, lo toqueteaba para pasarlo por el violín. Y así de esa manera homosexualizan y transexualizan a los varones. Ya. Y esto viene de una conductualidad netamente romana. Muchos casos en Hollywood, niños varones pasados por el violín. Como el caso del niño que hizo el papel de Anakin Skywalker cuando era apenas un niño de 6 años. Este actor vivió el infierno que te estoy mencionando del otro, pero el caso de él es particular. Nacido en una clase de media alta, como fue pasado por el violín, hoy en día es uno de los delincuentes más violentos de Estados Unidos. El hijo de Tom Hanks. Hijo de Tom Hanks. Tom Hanks siendo millonario. Ya. A pesar de todo, te aseguro que el hijo de Tom Hanks o trataron o fue pasado por el violín, porque el círculo donde se maneja su padre es un círculo infernal. Y resulta y pasa que uno de los hijos de Tom Hanks, tanto como este actor que interpretó a Anakin Skywalker de niño, tuvieron una conductualidad bastante violenta. Andaban en pandillas. El hijo de Tom Hanks, escúchame, para ser bandido no se necesita ser pobre, para que sepas. Y uno de los casos, el hijo de Tom Hanks, si quieres buscarlo en internet, pasó de ser un niño rico a ser uno de los expendedores de narcóticos en Los Ángeles. Y tenía un grupo de afroamericanos, porque hablaba como afroamericano y era un ser violento. Yo no sé cuántos muertos tendrá encima el hijo de Tom Hanks, porque yo no creo que un tipo que manejaba varias calles en Los Ángeles vendiendo narcóticos, hijo de Tom Hanks, violento, ya, rompió piernas, tenía un grupo de pandillas de afroamericanos, por así decirlo, era el Eminem en Los Ángeles, que manejaba un grupo de criminales bastante violentos, que se salvó a que lo acabaran en una guerra de pandillas porque era hijo de Tom Hanks. Y Tom Hanks tuvo que mandarlo a otro país. Y esto pasa, quizá el otro se refugió en el dolor porque el europeo así, pero es que el gringo es otro precio. El gringo sí es vengativo. El gringo no se queda con nada. El blanco estadounidense es una de las personas que tú lo hieres y tarde o temprano esa herida va a generar pus, materia, putrefacción. Y cuando se exprime la herida sale ese montón de líquido amarillo con sangre putrefacto. Y el blanco estadounidense no es pacífico como el europeo. Ese sí está bastante mal de la cabeza cuando le haces daño y va a arrasar con todo. ¿Ya? Por eso es que el sin prepucio le tiene pánico al gringo estadounidense, porque el gringo estadounidense sabe cuál es el enemigo de la humanidad. Él es consciente y él dice: tú me dañas el país, tarde o temprano desato el infierno sobre ti. Y lo primero que va a hacer una guerra civil de proporciones apocalípticas en Estados Unidos. Ya. Se desata una guerra civil en Estados Unidos. Los primeros que van a pagar en los platos rotos van a ser los sin prepucio, los hispanos y los afroamericanos. Porque resulta y pasa que son el 69%. El 69% o más, o casi el 75% de las personas que habitan en Estados Unidos son los blancos estadounidenses. Y esos sí conocen a su enemigo y saben, y ellos dicen, y tienen el arsenal bélico para volver mierda a ese país.
y darle 3 vueltas a plomo venteado. ¿Ya? En donde muchos de los actores de su serie pasaban por un bastón de carne, exactamente. Jacobo, los supremacistas arios y supremacistas afroamericanos, los dos culpan a los sin prepucio, exactamente. Aunque tú no lo creas, yo he conocido casos de afroamericanos que están hablando con los del Ku Klux Klan. Afroamericanos, hablan con los de las 3K. Y ya sabes, se está gestando algo bastante brutal. Donde ya afroamericanos hablan con la comunidad de Aria y se están uniendo porque sabe que lo que va a venir es candela. Y no sé cuánto durará la Guerra Fría entre el clan y los afroamericanos supremacistas y los blancos supremacistas. Cuando se desate, se desatará el infierno. Ya. Entonces, basando en esta situación, así dañaron la vida de Macaulay Culkin, de mi pobre angelito, con mi familia que iba allá, pero se le ubica en su falsa religión, exactamente. Macaulay Culkin, y es que realmente, o sea, Estados Unidos está al borde de una guerra civil. Una de las series que habla, yo sé que de pronto ustedes no se acuerdan porque muchos eran niños, pero yo me acuerdo de una serie que daban en el canal AXN o AXN Latinoamérica, se llamaba Jericho. Jericho trataba de un tipo que venía de la guerra, un ex militar. Cuando él llega, él no se había dado cuenta de que Estados Unidos había estado en una guerra civil donde habían tirado hasta bombas nucleares dentro de los Estados Unidos. Y el país de Estados Unidos se dividió tanto que ya no era Estados Unidos, sino Estados desunidos de Norteamérica, donde habían 6 estados, es decir, 6 estados desunidos, donde cada estado tenía un presidente diferente. Y como él había estado tanto tiempo en el Medio Oriente, infiltrado, no sabía lo que había pasado en su país, excepto cuando él llega. ¿Ya? Y Jericó puede ser algo que ocurra en ese país, donde la guerra va a ser cruenta, donde cada 6 estados se van a formar de ese país. Y cada estado va a manejar de manera tiránica a los que estén bajo su poder. Es decir, los supremacistas arios armaron un estado, los mestizos armaron un estado y así sucesivamente. Y la cuestión fue una serie muy buena que hubo en el canal AXN, pero casi nadie vio. ¿Ya? El actor de Jericho sale en la película Jóvenes Brujas, exactamente. Así es. Una película, o sea, una serie que la quitaron. Imagínate, esa serie fue tan buena que yo pasaba pegado, yo venía religiosamente todos los miércoles a verme esa serie. En ese entonces no había streaming, sino ese canal. E inclusive, en aquel entonces yo ponía el televisor a que grabara, se prendía automáticamente y grabara ese capítulo. Ya esos televisores ni existen. Grabara ese capítulo para vérmelo cuando yo viniera. Ya. Entonces, sabiendo esta particularidad, todo lo que están haciendo las ratas tarde o temprano va a repercutir contra todos, incluyendo contra ellos mismos. Ellos creen que van a encontrar un mundo que ellos mismos se van a encargar de despertar al verdadero. A aquel que está en nosotros y que nos está llevando a despertarnos, porque nadie va a venir a salvarnos. Te repito, ya Dios nos salvó espiritualmente a través de la muerte y crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí en adelante, Él no va a hacer lo que nos toca a nosotros. Y precisamente el mal ha prevalecido en la tierra porque los buenos no hacen nada. Simplemente se encuevan, no hablan, no dicen nada y esperan de que el mundo se solucione por arte de magia, y las cosas no se solucionan por arte de magia. Lo mismo pasó el muchacho de Harry Potter. Un tiempo estuvo bastante perdido en los narcóticos. Ya saben por qué.
Y resulta que en Estados Unidos, esto es un informe del 19 de abril de 2001, los derechos humanos acusa a las autoridades estatales de la responsabilidad del abuso, ya saben, pasado por el violín entre presos en las cárceles de hombres en Estados Unidos. El informe, 378 páginas, se basa en más de 3 años de investigación. Es el primer estudio nacional donde los presos que son pasados por el violín en las prisiones y cárceles de Estados Unidos. Hay unos 2 millones de presos, ¿ya? 2 millones de presos. Algunos están varios años. Y mira lo que dice más adelante. La violinación no es una consecuencia inevitable. Dicen por allí, a Dios rezando y con el mazo dando. ¿Cómo se llama uno de esos androides exactamente? La violinación no es excusa, no es producto del encarcelamiento, dijo Joan Mariner, subdirectora de la División de las Américas de los Derechos Humanos, autora de este informe. Hasta los huevos traen mensaje de la Agenda 2050. Agente de la CIA, androide increíble, es arreo. Y autora de este informe. Pero es una consecuencia predecible si las autoridades penitenciarias hacen muy poco para prevenirla y castigarla. Derechos Humanos advirtió no aplicar medidas racionales para prevenir y sancionar a la violinación. Y de hecho, en muchos casos, adoptar medidas que propicien la victimización sexual. Las autoridades estatales permiten la existencia del abuso devastador física y psicológicamente. Las conclusiones de la organización se basan en la correspondencia con más de 200 presos repartidos en 32 estados, entrevistas con internos. Estos solamente son los que se atrevieron a hablar. Imagínate los que no hablan para no quedar como mujercitas ante los demás. Una cantidad de hombres, millones de hombres en el mundo han sido pasados por el violín, pero la vergüenza es tanta que muchos callan. ¿Ya? Porque la gente dice, ja, 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 mira, le partieron el asterisco, ja, 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 el asterisco roto, mira, le dejaron los intestinos colgando, los hemorroides se los sacaron a punta de empalamiento. Y por eso muchos hombres no hablan de lo que les pasa, tal cual como si hacen las femibolcheviques. Encuestaron a 200 presos repartidos en 32 estados internos, ¿ya? En una encuesta general de las autoridades correccionales estatales, ciertos presos son objeto de explotación sexual en cuanto ingresan a un centro penitenciario. Su edad, apariencia, preferencia de cama y otras características los enseñan como candidatos para el abuso. La investigación de los derechos humanos reveló toda una serie de factores correlacionados con la vulnerabilidad mayor a la violencia contra los hombres, violencia anal. Entre estos se encuentra la juventud, tamaño pequeño, la debilidad física, el ser blanco, homo o haber delinquido contra un menor de edad. ¿Ya? Aquellos que tengan posesión características femeninas tales como cabello largo, una voz aguda, la falta de firmeza, de agresividad, de recursos para sobrevivir en la calle, la timidez, la intelectualidad o la pasividad, o el estar condenado por un delito contra un menor. Los que pasan por el violín para las femibolcheviques, los que pasan por el violín a un niño o niña en la cárcel le espera uno de los peores infiernos. Ese hombre va a quedar con la retaguardia tan amplia que ya no va a tener necesidad de forzarse por defecar. Si era estreñido, esa mierda le saldrá así como torpedo de lo fácil que le queda, de lo ampliado que lo van a dejar. ¿Ya? El caso más extremo de los derechos humanos descubrió que los presos no pueden escapar de una situación, imagínate, ni siquiera pueden escapar estas personas, muchas veces inocentes, estando presas, de estos abusos.
Y no solamente lo abusan, sino que pueden terminar convirtiéndose en esclavos de sus violines. Los convierten en esclavos de sus violines, obligados a satisfacer los apetitos más depravados de otro hombre siempre que le plazca. Puede que también esté encargado de lavarle la ropa, darle masajes de espalda, cocinar su comida. Lo convierten literalmente en una mujer. Limpiar su celda, una serie de tareas suelen ser alquilados. Es decir, los prostituyen. Hombres prostituyendo a otros hombres dentro de la prisión. Como objetos de placer. Vendidos e incluso subastados por otros presos. No existe datos nacionales concluyentes sobre el grado de difusión de la violinación entre presos en los Estados Unidos de Norteamérica, pero la encuesta estadística más reciente publicada en la Prison Journal señalaba que el 21% de los presos en 7 prisiones del Medio Oeste había experimentado al menos un episodio de contacto sexual anal, compresión o forzado desde su ingreso en la prisión. Que al menos el 7% de los presos ya habían sido pasados por el violín en sus centros penitenciarios. Yo creo que son más, pero la cuestión por la vergüenza calla. En una encuesta interna del Departamento de Correccionales de un estado sureño, los funcionarios de primera línea, aquellos encargados de la supervisión directa de los presos, estimaron que una quinta parte de todos los presos estaban siendo coaccionados para participar en actos íntimos entre presos. Es decir, violentos del arcoíris fuerzan en las cárceles a pasar por el aro a los recién llegados. Es decir, los inician destrozándole la retaguardia. Las violinaciones pueden ser inimaginables, despiadadas y brutales, dijo Mariner. Los ataques en grupo, es decir, lo agarran en grupo, no son infrecuentes. Si no son infrecuentes, eso es lo normal, que agarren entre 20 y le partan la madre a un solo tipo. Y las víctimas pueden quedar golpeadas, sangrando, y en los casos extremos terminan siendo borrados de la existencia. Uno de los casos más trágicos y más peligroso recogido en el informe es el de Randy Payne, un joven de 23 años encarcelado en Texas. Una semana después de ingresar en prisión, Payne fue atacado por un grupo de una veintena de presos, es decir, le cayeron un montón de presos. Los presos le exigían pasarlo por el violín y lo extorsionaban para sacarle dinero, pero Payne se negó. Lo golpearon por 2 horas y el tipo perdió la vida por las heridas en la cabeza unos días después. Y dice que los privilegios masculinos, hijos de 70,000 putas. Las víctimas de violinación suelen sufrir un estrés psicológico extremo, una condición identificada como síndrome traumático de la violinación. Muchos presos víctimas de violinación con los que han mantenido contacto en derechos humanos dijeron padecer pesadillas, depresión profunda, vergüenza, pérdida de la autoestima, odio a sí mismos y consideraban la probabilidad de quitarse la vida. La indiferencia es deliberada por el sistema. Estas autoridades correccionales y las autoridades estatales del mundo niegan generalmente que la violinación entre presos es un problema grave. Sí, eso pasa en las cárceles. Y como la mayoría son unos delincuentes, a nadie le importa. Y muchos tipos, los que levantan las falsas denuncias, terminan en manos de estos lobos siendo despellejados vivos y reventados por el asterisco. Ya, que terminan cosiéndole el asterisco porque le dejan el intestino delgado afuera de la reventada que le dan. ¿Ya? Derechos Humanos encuestó a las autoridades penitenciarias de los 50 estados del país sobre la difusión de la violinación y el abuso entre presos. Esta encuesta de varios años, ninguno de los estados informó tasas de abuso próximas ni siquiera ligeramente a las ofrecidas.
por los investigadores académicos. Por ejemplo, los funcionarios de prisiones de Nuevo México dijeron que en relación con el problema de los violines y el abuso entre presos, las comillas internas son suyas, que no tenían constancia de incidentes durante los últimos años. Es decir, eso pasa y a los guardias, a los guardias de cárcel y a los alcaides de esas prisiones o directivos de esas cárceles no le importa lo que pasa. Casi la mitad de los estados no recopilan estadística aparte sobre los ataques sexoafectivos. La reticencia de la autoridad a reconocer este problema que hay entre los presos se refleja solo en las estadísticas oficiales engañosas, sino también una respuesta claramente inadecuada de los casos de violación. Las prisiones estatales de los Estados Unidos y del mundo no han adoptado ni siquiera las medidas fundamentales para controlar la violación en las prisiones, dijo Mariner. Esta indiferencia deliberada ha tenido consecuencias trágicas. Un problema principal es la respuesta deficiente y en muchos casos insensible y irresponsable del personal de las correccionales a las denuncias de las violaciones. Cuando un preso informa a un funcionario de que lo ha amenazado con pasarlo por el violín o lo que es peor, que le han atacado, es crucial que su denuncia se investigue y que sea protegido de nuevo abuso. Sin embargo, Derechos Humanos descubrió que el personal de las prisiones ignora totalmente e incluso reacciona dándole una salvaje golpiza frente a los que denuncian de las violaciones de los presos. Es decir, te revientan por chivato. El mundo necesita un reseteo, exactamente, fuego y aniquilación. Otro factor importante que propicia el problema de las violaciones en las prisiones es que el sistema de justicia penal no se ocupa de estos delitos, dijo Mariner. Los responsables de la violación en las prisiones rara vez se enfrentan a cargos penales. Es decir, los que pasan por el violín a otros presos inocentes no les pasa absolutamente nada. Por eso el sistema y la femibolchevique siempre están en favor de los delincuentes violentos. Ni siquiera cuando la violación viene acompañada de violencia física extrema, es decir, le mete una salvaje y brutal paliza, no pasa nada. El caso de M.R., un preso de Texas, es ilustrativo en esta situación. M.R. fue pasado por el violín violentamente, golpeado varias veces por el mismo preso en un periodo de varios meses. Te estoy diciendo, varios meses, no un día ni dos, varios meses. Por temor a su vida, denunció el abuso a las autoridades penitenciarias, pero no le ofrecieron protección. De hecho, un investigador desestimó el problema calificando de pelea entre amantes, es decir, pelea entre locas, ¿ya? Finalmente, un día el violinador se presentó en la zona de internamiento de M.R. y volvió a atacarle. Y el violín golpeó a M.R. con un candado de combinación con tal fuerza que podía leer el nombre del fabricante Master en su frente. M.R. salió del violín con fractura de cuello, mandíbula, clavícula izquierda y un dedo de dislocación de hombro, 2 contusiones graves, laceración del cuello cabelludo, que le provocaron hemorragia cerebral, y a pesar de la violencia extrema del ataque y de los intentos de M.R. para presentar cargo contra el violín, nunca fue procesado penalmente. Los privilegios masculinos según las femibolcheviques. ¿Ya? Otra consecuencia devastadora de la violación entre presos que discute el informe es la transmisión del VIH. Varios presos con los que están en contacto en derechos humanos creen haber contraído VIH, el virus que causa el SIDA, precisamente producto de estas violaciones. ¿Ya? Basta de falsas denuncias. Lo anterior le está pasando a una cantidad de hombres en España y el mundo en donde le están levantando falsas denuncias. Y muchos hombres van al bote, a la cárcel,
con esta falsa denuncia. Viene el guarda de seguridad y le dice a los demás presos, este fue metido al bote, a la cárcel, al barco, porque pasó por el violín a una muchacha. Y ese tipo le espera noches de intensa castigada recto intestinal, donde muchas veces lo dejarán caminando en silla de ruedas de la destrucción taladral que va a vivir esta persona. Y muchos madres levantan falsas denuncias contra los padres para quitarle la custodia total a los mismos. Y de esta manera, para el sistema somos, como dice el directo, el nombre directo, ciudadanos de 10ª categoría. Eso es mentira. Y que el patriarcado el que tengo aquí colgado, papi. Así es simple, como dice mi ley, que es otro del clan Iscariote. No más denuncias falsas. Igualdad de género, igualdad de derechos para la humanidad ya. Y ya para culminar, con lo que culmino este directo, en La Guajira, mi tierra, un hombre pasó casi 7 años en la cárcel por falsa denuncia de su propia hija. Hombre, escúchame. Para los que tienen hijas, ojo con tus hijas. Mucho cuidado con las hijas hembras. Esas hay que tratarlas con pinza. Hay que tener mucho cuidado con las hijas hembras. Porque muchas han traicionado a sus propios padres. Porque el padre se da cuenta de que la hija se está fijando en un malandro de poca monta que la va a llevar un embarazo. Y al mismo tiempo, dicho Brian Kevin no va a responder después de dejarla preñada. Eso fue lo que hizo este padre. No quería permitir de que su hija terminara bajo el taladro de un malandro. Y como se le impidió, la misma hija le montó una falsa denuncia que le costó 7 años de su vida estar en prisión. Y esto pasó en el año 2013. Ya. 2013. Antes de que la combustión femibolchevique. Siempre ha pasado todo el tiempo, incluyendo una cantidad de afroamericanos colgados, asesinados, acabados porque una blanca, después de como le gustaba sentir la tripa enorme de un afroamericano y de repente la pillaban. Ay, mira, ahí está la blanca recibiendo el taladro del afro. Le están dando duro. 25 centímetros salen, 25 centímetros entran. Y la blanca para no sufrir el escarnio público de haber sido que le gusta ser embestida pélvicamente por los afroamericanos, decían cuando la pillaban siendo empalada de que el afro la había pasado por el violín. Y eso no pasó una sola vez. Decenas de miles de casos de afroamericanos donde la blanca le gustaba de que el afroamericano le pusiera el taladro a gran profundidad. Cuando las pillaba alguna vieja chismosa, un niño, decía, no, es que lo que pasa es que no, eso no, yo no duermo sin mi consentimiento. Ya. Y de esa manera, el peor diablo que tiene el blanco son los que no son hombres. Condenaron decenas, cientos de miles de afroamericanos inocentes
donde la cópula era deseada por ella, porque los afroamericanos no eran los que llegaban a la blanca a enamorarla, porque en ese entonces le metían una salvaje golpiza. Si no era la blanca la que quería sentir que era tener eso que le colgaba casi hasta la rodilla adentro. Y luego decía, cuando la pillaban, no fue con mi consentimiento. Tal como le pasa hoy en día a los hombres españoles y europeos, incluyendo estadounidenses, cuando le ponen el de mear en el de orinar a la susodicha, luego dice que la pasaron por el violín. Así le pasó a centenares de miles de hombres en Estados Unidos y en el mundo a manos de mujeres blancas. Ya sabe que el sistema es ginocéntrico. Acababan con la vida de un hombre que su ama o la hija de su ama había pedido en vestimiento pélvico. Por ende, como estaba viendo el investimiento pélvico, o salía preñada y le salía el niñito de color de piel mestizo, decía de que fulano la había pasado por el violín. Y a fulano lo colgaba y le prendían fuego colgado hasta reducirlo a cenizas. O lo dejaban varios días colgado para que las aves de rapiña comieran las entrañas y los demás vieran cómo eran castigados si se atrevían a acercarse a la blanca. De esta manera, todo el tiempo, desde tiempos inmemoriales, incluyendo en la Biblia, hay un caso de un hombre llamado José. José, hijo de Jacob, patriarca bíblico. Cuando fue vendido por sus hermanos, llegó a la casa de Potifar. Y como según la Biblia, José era un hombre bastante atractivo, muy, muy bello, muy hermoso, alto, grande, musculoso, lo que sea. La mujer Potifar quería sentirlo a profundidad y José dijo, no puedo hacerle esto a mi señor. Le decía al dueño de la casa. Y como este engendro, la mujer de Potifar, no logró llevárselo a la cama, esta levantó una falsa denuncia contra José que le costó varios años, como 10 años está metido preso. Y Potifar, me imagino que no mató a José porque sabía el engendro que tenía en la casa. Y lo metió preso, a pesar de que tenía un rango alto en el ejército de Egipto. Precisamente no le quitó la vida porque sabía que ese hombre tenía temor del Altísimo. Era un verdadero hebreo. En ese entonces los Judas, ese término Judas no existía. Era hebreo. Es decir, un humano como cualquiera de nosotros. ¿Ya? Porque los hebreos eran todos. Todos nacimos de una sola raíz, de un solo gen, y de ahí se expandió toda la raza. ¿Ya? Serían del hombre blanco cuando la mujer le clavó 3 hijos del negro y todavía se los deja para cuidarlo, exactamente. Irene, yo y mi otro yo, exactamente. Donde Jim Carrey cría 3 hijos de un enano afro. Y el tipo, por negación de ser un mangina, llegó un momento que la disociación de luchar contra la realidad versus lo que vivía lo llevó a crear una personalidad adversa, distinta y brutal por el trauma generado de la infidelidad de su esposa. De la misma manera, Potifar ya sabía que esta engendra se había fornicado a varios de sus trabajadores, pero no le quitó la vida a José porque José era protegido por el Altísimo y también sabía la clase de persona que era José. Para no alargar la historia,
Exactamente, una película de Mega Ultra. Como consecuencia de la falsa denuncia, una adolescente de 16 años, como el padre no la dejaba ir a la rumba, a la discoteca, a que la levantaran dentro de la discoteca, doble, triple penetración, los malandros, a tomar éxtasis, le metió una falsa denuncia a su padre. Hombre que pasó 6 años y 7 meses en una cárcel de Colombia. Y el tipo es guajiro, de mi tierra. Lo más preocupante del caso es que la denuncia la hizo una hija contra su padre en venganza por un castigo impuesto. ¿Ya? La joven denunció ante las autoridades acceso carnal violento y abuso en menor de 14 años, luego de que su padre la castigara tras haber detectado mensajes obscenos en su celular. Ella estaba coartando para ser embestida pélvicamente por el delincuente. El papá se dio cuenta a través de los mensajes de texto, la regañó y no la dejó salir para que el delincuente le pusiera la inyección de carne. ¿Ya? Y por esa razón metió a su padre sin ningún tipo de miramiento por casi 7 años en la cárcel. Luego los hijos del infierno, los anatemas que merecen arder en lo más profundo del lago de fuego, dicen de que los hombres somos privilegiados. ¿Privilegiados en qué? Hijo de mil putas. Con este hecho, la sala penal de la Corte Suprema sentó un precedente y solicitó a los jueces no confiar únicamente en el testimonio de una menor. Tenían que hacerle la prueba seminal. Eso se le hace la prueba enseguida. Pero nada, no hicieron la prueba, lo metieron preso simplemente por el testimonio, listo, ya, para la cárcel. En caso de pasarlos por el violín, sino también remitirse a todo tipo de pruebas médicas, exactamente. El hombre que pasó casi 7 años tras las rejas, de haber sufrido, no solo por haber perdido la libertad por un delito que nunca cometió, sino además por los graves tratos que recibió en prisión. En prisión le reventaron el asterisco a este padre. ¿Ya? A este hombre le partieron el asterisco por culpa de su hija durante 6 años y 7 meses. A esas que las metan de por vida presa. Y es que ese es el problema. No tienen consecuencias. Ninguna consecuencia. Patriarcado. ¿Cuál patriarcado? Engendro de Satanás. Que tu alma se queme en el lago de fuego si no cambias tu parecer eternamente. Finalmente el hombre dijo no tener ningún rencor contra nadie. Yo te voy a decir una cosa, un caso de esto me pasa a mí. Y yo no tengo el corazón bueno. Yo sí soy, yo soy una persona altamente vengativa. Quien me hace daño, yo te voy a devolver el daño que me hace. Y creo que más todavía, ¿sabes? Hasta que mi venganza no sea saciada en su totalidad, no descanso. Y lo único que le pido al Eterno es que no me ponga una prueba más allá de la que puedo resistir. Y estos son los casos en los cuales estamos viviendo en un sistema satánico, un sistema maligno, un sistema donde el hombre son ciudadanos de 10ª categoría. ¿Ya? Hace que las metan presas, que hijos se publica. 14 años, guau. Rayo al final sí nació de 3 leches.
En la película, la CIA contamina todo lo que ve en esta sociedad, se contaminan de todo lo que ve en esta sociedad podrida. Y ¿sabes qué es lo peor? Las madres son las que le ponen la ropita ajustada, le ponen los mollitos. Y esa es una de las peleas que yo tengo con la madre de mis hijas. ¿Por qué putas tiene que ponerle un barrigajuera a mi hija mayor? Si yo le doy la plata para que compre ropa, ¿por qué mierda no le compro un vestido? Y uno de los seres que más le gusta pervertir la imagen de sus hijas no son los hombres, son las mismas madres. Flexo, Solaz. El mundo necesita un reseteo, no un reseteo, una aniquilación total. Aquí en el país que vivo pasa eso al violiciador, pasa por todo exactamente. Yo he visto canales de preparacionismo, eso está bien. Siguen abriendo la ventana de Overton. Saludos a los mejores deseos, siguiente año, los juegos también. Cono se llama uno de esos androides. Quiero ser maya, pero de verdad. Como el juego de Battlefield Hardline, el tiroteo pasó. Posteriormente fue demasiada casualidad. Jericho es un subvertido androide en el juego de Detroit Become Human. Todo es programación predictiva, exactamente. Pero no recuerdo el nombre. La batalla de Jericho. Es como el Terminator de ustedes. No podemos evitarlo ya. Lo que debemos hacer es sobrevivirlo, exactamente. O como la trama del videojuego Homeframe. Te voy a decir una cosa, hijo. Yo creo que esto sí se puede evitar. ¿Sí me entiendes? Como la mayoría de nosotros solo somos una proyección mental de alguien que está dormido, quiere decir de que con cierto redireccionamiento del pensamiento de la masa borrega, al despertarla, podemos alterar la realidad impuesta. Y uno de los motivos por el cual se ha trazado bastante la aniquilación de los seres humanos es precisamente porque realmente el ser humano tiene mayor potencial que el que nos dice que tenemos, que no tenemos. Siempre nos han dicho que solo somos carne, un montón de hueso, cartílago. Somos sueño, esencia, poder contenido en un cuerpo debilitado, pero aún así, a pesar de la manipulación, podemos tener presente en todo momento que sí podemos evitar este falso apocalipsis, que es solamente un inicio donde se mata un montón de gente, se genera la energía a través del sufrimiento para alimentar a estas entes del infierno, y luego no acaban con todo, sino dejan unos cuantos vivos para que otra vez el borrego se repueble y salga de nuevo el mismo ciclo autodestructivo de nunca acabar. ¿Ya? En día somos los que más padecemos ataques de ansiedad, nervio, estrés, temor, zozobra, porque todo el sistema está en nuestra contra. Así es, Alejandro Fernández. Sin embargo, hay que salir adelante. Estados Unidos, aquí está jodida la cosa. Los asiáticos hispanos también se están enojando y uniendo. Los sin prepucios están en jaque, exactamente. O sea, vuelvo y te repito. El asiático, hispano, blanco, ario, afroamericano, ya se están dando cuenta quién es el enemigo. Por eso te digo, te lo digo yo porque yo tengo un hermano que vive en Texas. Y a pesar de él ser de parte de madre, como la mamá sí es negra, mi hermano, que es solamente como unos meses menor que yo, se reunió junto con otros afroamericanos y afrocolombianos y latinos con varias personas de las 3K. Imagínate, las
3K está reclutando negros e hispanos. Imagínate cómo está el video en el mundo. Algo recuerdo de esa serie. Actor de Higo sale en la película Jóvenes Brujas, exactamente. Un gusto escuchar el live de mientras trabajo. Yo salgo a las 9. Eso está bien, Lufe. Generaciones de varones serán las más agresivas, exactamente. Veneno mentó, ese es el problema de lo que cree el femibolchevismo. En 2 generaciones, todo este montón de arcoíris abecedario, eso se va a acabar. Porque el universo siempre busca su equilibrio. Y los hombres, luego que colarse todo, en 2 generaciones serán los hombres más brutales y contundentes del mundo. Estos hombres mirarán a los seres de las tinieblas, a los innombrables, es decir, los seres que no tienen lo que le cuelga a la mayoría de nosotros, lo mirarán como cosas. Ni siquiera, o sea, estos engendros no masculinos en 2 generaciones perderán todos sus derechos. Todos. Porque en un mundo colapsado solamente sale a resarcir la ley del más fuerte. Y en la ley del más fuerte no hay moral, no hay criterio, solo fuerza, contención, dominio. Y quien no se someta es borrado y evaporado de la faz de la tierra. ¿Ya? Nunca me quiso decir que es de ascendencia juda. ¿Verdad, Omar? Coméntame ahí en los comentarios de manera enquistada. Nunca te quiso comentar de que era del clan, del clan Iscariote usurero. Bueno, por lo menos yo, la que tuve con mi esposa sí me declaró que era del clan Iscariote. Hay muchas más armas que personas en Estados Unidos. Va a haber matanga, exactamente. Es como el caso de Dan Snyder. Muchos actores se pasaban por el bastón de carne. Y los supremacistas afroamericanos, los dos culpan a los imprepucios, exactamente. Black Tepe es uno de los mejores espadachines que ha pasado a la tierra. Sin ir tan lejos, ver cómo terminó Macaulay Culkin y Edward Furlong. John Connor determinó estos dos exactamente destruidos. Ya no puede las películas del mismo modo, por eso sube Black Tepe en la vida real. La fuerza lo acompañó a la desintegración. Y bueno, caballeros, muchos de los editores siempre han tenido gustos por los infantes, exactamente. Saludos para Víctor no sé qué, JP98, Flexo Solás, Omar Salvador Molinar Arámburo, Ernesto Garito, el waifucentrista, Veneno Mito, DJ Sigfrix, ESM, Alvarius de Plot, Monje Mito. Lo siento por mi familia que vive en Estados Unidos, pero se revuelcan en su falsa religión. Monje, ¿cuál es la religión de tu familia? Y bueno, caballeros, Kanji, Chinjuan el Don Juan, Usura de Costa Rica. Había africanos que luchaban con el señor del bigote, exactamente. Incluso se lo dije hace días a mi exnovia, otras de tantas, que hace falta reducir números, exactamente. ¿Y qué te dijo? Curiosamente, la última de mis exes nunca me quiso decir que es descendiente de Judas. Te mando saludos desde México, te doy las gracias por tu directo que me ha ayudado en momentos difíciles en todo este año. Ya ha pasado, el Altísimo te bendiga. A ti y a tu familia igualmente. Los gringos tienen una cultura de traición, autodefensa que data de siglos atrás. Ellos no dejan ni de coña. No se dan ni de coña. Solo espero que la situación no permita una tragedia a gran escala. Exactamente, que tengan que acabar con los que tienen que acabar. Es decir, una aniquilación contra los que tienen que acabar. Ya, malandrera
y a los que financian la malandrera y se llenan de plata a costa de la malandrera. Son adventistas del día de Saturno. Saturnalia. Saturday. Día de Saturno. Los que adoran el sábado. Tú no sabes que los adventistas fueron creadas por la masonería adscritas a los sin prepucio. Y en cierta manera creo que hasta el cristianismo fue un invento de ellos también. Sin embargo, cuando yo veo el odio que ellos profesan hacia Jesucristo, es lo que me hace separar a Jesucristo del cristianismo. Jesús y el cristianismo que nos enseñan no son compatibles. Exactamente. Si son saturnarios, entonces eso explica que hechos hayan sido creados por los sin prepucio. Exactamente, son saturnarios. La palabra Saturday en gringo es sábado. Sábado es decir, el que se le pone a orar a Dios los sábados, porque si no la adoras el sábado te vas para el infierno. Eres un adorador del planeta Saturno. Y Saturno es equivalente a adorar a Satanás. Mitou Perú fase 4. Te estoy siguiendo en tu canal. Excelente tu canal, Mitou Perú. Saludos para Francisco Sánchez. Bueno, caballeros, bendiciones para todos ustedes. Alex Restrepo, Jesús Sánchez, Kanji, Arrael, Jano 86. En eso estoy de acuerdo. Yo lo que puedo e intento informar a quienes me rodean, pero es frustrante ver tanto imbécil arrogante, exactamente. La mayoría son NPC, viejo. En esta realidad la mayoría solo son máquinas biológicas sin alma, ya, sin espíritu, muertos desde que nacen. Y el único que nos puede levantar de entre los muertos es el verdadero. Es lo único. El único. Porque ni siquiera yo puedo decir de que yo desperté, no. Fueron una cantidad de situaciones que vi que la mano del verdadero me fueron enseñando. Mira, viejo, estás metido en la iglesia evangélica. Esa iglesia, a pesar de que te predica ciertas cosas que están de acuerdo a mi palabra, hay ahí también manos satánicas en medio de esa iglesia. Y te lo digo yo porque cuando yo estaba en la iglesia evangélica sentía que mi mente estaba como fuera de sí. No sé qué pasaba, pero mis 5 sentidos no estaban 100% en la realidad. Es como si estuviera en un estado de trance estando despierto. Y solo cuando fui al ejército fue cuando la burbuja explotó. Y cuando me di cuenta del engaño en el cual estaba inmerso. Y saludos para Alejandro. Pero al final la sociedad fragmentará en tribu y la tribu que maneje la tecnoarma tendrá hegemonía, exactamente. El mundo llegará al punto similar de la película Idiocracia, no creo. Llegaremos a una fusión de Mad Max mezclado con Idiocracia y como con cierta anarquía mezclada con una anarquía mezclada como es como una cuestión anarcomonárquica, una vaina rara así, pero con despiadada, ¿sabes? Una tiranía anarquista, ya. En Colombia estamos en la olleta, bandidos en las calles, bandidos en el gobierno y el ejército subnormales que actúan como si todo estuviese bien, exactamente. Colombia. Acá en Chile están transmitiendo una serie femibolchevique, pero si te pusieran los zapatos de los varones, lo probable es que ellas se acabaran la vida, exactamente. Así como le pasó a
a la femibolchevique que vivió como hombre por 18 meses y fue tanto el daño mental de lo que ella vivió como hombre que terminó pidiendo la eutanasia porque su mente estaba totalmente destruida. Quedó destruida por los 18 meses que se puso en la piel de un varón hasta el sol que ella misma pidió esa aniquilación asistida. El video Cyberpunk 2077, donde gobierna tiránicamente las corporaciones y los que quieren estar fuera del sistema salen de la ciudad y se vuelven nómadas y forman clanes. Exactamente. Exactamente. Una mezcla de trap progresismo. Le gustan Anya Gastelum. Es una de las pocas mujeres que me gusta escuchar mucho. Habla mucho en contra de la iglesia. El engaño de la religión se lo recomiendo. Se llama Anya Gastelum. Ojalá que no sea del clan. Exactamente. Esa muchacha le dio depresión por pasar tanto tiempo como hombre. Y creo que este año fue que se mandó a quitar la vida. Ya. El futuro será dominado por un tecnoautócrata que manda sobre feudos post-apocalípticos. Yo tuve una iglesia protestante cuando andaba con una germu de esa secta. Por ese loco me mandaba cazando, pero gracias a Dios no caí en sus mentiras, exactamente. Pero me imagino que a Israel le diste sus embestidas pélvicas. Bueno, feliz año para todos, me retiro. Voy a una fiesta, voy a tomar bastante alcohol, cerveza, voy a tomar whisky y a comer bastante. ¿Ya? Saludos para todos los que estuvieron. Saludos para Neo, para Decar. Saludos para John Mitow. Saludos para Patricia Mitow. Saludos para John The Shine. Saludos para todos. 555 AXL también. Saludos para Carabén. Para Hellfish. ¿Ya? Para Che Morpheus, para Neo Oculorum, saludos para todos ustedes. Que tengan un feliz año y que el 2023 el verdadero sea maldiciendo y destruyendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret todos los planes demoníacos de los anatemas en el poder sean aplastados por legiones de millardos de arcángeles de guerra de fuego consumidor. Gracias a todos ustedes. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches.